Pero, ¿qué decían estas letras pequeñas de estos contratos con la banca? Esas letras pequeñas eran que te cobraban intereses sobre intereses. Al final, al cobrarte intereses sobre intereses, nunca tu casa iba a ser tuya, nunca tu vivienda iba a ser propiamente tuya. Sumado a esto, hay quienes señalan que el precio original del crédito era reajustado mensualmente de acuerdo a la inflación. Tú estás sometido a intereses variables y además intereses, y ese tipo de crédito, esos intereses pasan a ser en ocasiones, y muy frecuentemente, y luego te explico por qué, pasan a ser parte de la deuda. Y que los clientes pagaban interés sobre interés, sin ninguna esperanza de amortizar el monto total de la deuda. Le aplicaba a los intereses sobre intereses, por ejemplo. Y llegaba el momento que hasta le aplicaban embargo sobre ciertas cosas. Testimonios revelan cómo esta situación ocasionada por las medidas de la banca produjo la descapitalización de las familias y la pérdida del patrimonio. Pero era perverso porque era impagable, porque nos iban a faltar años de vida para terminar de cancelar esa deuda. En enero del año 2002, el Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia. Y se anula, por carecer de equivalencia con las obligaciones entre los contratantes, la tasa de interés moratoria adicional de cualquier porcentaje que se sume a las tasas para el cálculo de los intereses moratorios del mercado. Se trata de cláusulas usurarias contrarias a las buenas costumbres. Casos generados por esta modalidad de la banca en otros países nos muestran desenlaces dolorosos de quienes no pueden pagar sus deudas. El Estado también, pues, continuamente provoca que la familia se encuentre en un desequilibrio mental y en una exclusión social arrebatadora, ¿no? En los próximos minutos vamos a conocer qué fueron los créditos indexados, qué acciones se tomaron y qué hubiese pasado si la banca mantiene esta modalidad de crédito en nuestro país. Tenían 10 años pagando y iban a ver, todavía debían lo mismo y mucho más por los intereses. Soy Jocelyn Correa y te pregunto, ¿sabes qué fueron los créditos indexados? Y si lo pensamos bien... Esto que estamos viendo no es Venezuela. Es un hecho que ocurre en un país europeo del cual hablaremos más adelante. ¿Por qué mostrarlo? Tener vivienda en nuestro país para la década de los 90 era adquirir deudas impagables que mes tras mes incrementaban de acuerdo a los intereses establecidos por las instituciones financieras con el aval del antiguo Congreso de la Cuarta República. Les hablo de los créditos indexados o también conocidos como créditos mexicanos por su modalidad. Estos ocasionaron un daño irreparable a la familia venezolana. Con el fin de profundizar sobre este importante tema en la historia reciente de nuestro país, nos preguntamos, ¿recuerda cómo era adquirir un crédito para la compra de viviendas en nuestro país? ¿Tus padres te han contado cómo se produjo la pérdida del patrimonio de las familias venezolanas debido al cobro inhumano de intereses de la banca? Sobre esta modalidad, conversamos con Bexabeth Aldana, quien cursa la carrera de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela y ha desarrollado diversas investigaciones referentes al caso. Los créditos indexados en nuestro país, en el antiguo Congreso de Venezuela, fueron aprobados la aplicación de estos créditos indexados por mexicanos. Básicamente ellos se centraban, era una oferta engañosa de la banca, donde aprovechándose de las necesidades del pueblo, especialmente los de la clase media, ellos promocionaban o enamoraban a aquellos que aspiraban a esos créditos o iban a las bancas a solicitar esos créditos y le ofrecían villas y castillas, pero sin echarle como la historia completa, no le leían las letras pequeñas. Esas letras pequeñas eran que te cobraban intereses sobre intereses, al final al cobrarte intereses sobre intereses, nunca tu casa iba a ser tuya, nunca tu vivienda iba a ser propiamente tuya. Era donde tu apartamento o vivienda valía 1000 bolívares, al año ya costaba 1 millón.
A través del extinto Congreso de la Cuarta República, la banca se valió de leyes oprobiosas que permitieron que a partir de 1996 se aplicaran en Venezuela estos créditos para la compra de viviendas. Uno de estos textos donde se evidencia la intención de quienes legislaban para entonces es la Ley de Subsistema de Vivienda y Política Habitacional de los Créditos de Área de Asistencia 3. Al principio te ofrecían una inicial muy baja, intereses bajos de acuerdo a tu salario, o sea, era una cosa perfecta para cualquiera que estuviese empezando. Al aceptarla, por supuesto, no sabías en qué pozo te estabas metiendo. Cuando ya ha pasado un año, 6 meses, cuando empezabas a pagar, te dabas cuenta, por los estados de cuenta del banco, que más bien, por mucho más que pagara, más debía. O sea, era una cosa directamente proporcional. Mientras más pagabas la deuda, más pagabas las cuotas, más estabas debiendo. Esa era la oferta engañosa, porque la oferta engañosa era, mira, así eras una familia que está ahorita surgiendo, que tiene hijos, que ya está iniciando su proyecto de familia. Tranquilo que te puedes vivir aquí, nosotros te damos la inicial, la inicial es fácil de pagar. O sea, eran ofertas que la gente no podía decir que no. Si dejabas de pagar y dejabas la casa y te ibas, o te ejecutaban y te ibas, entrabas en una lista negra donde más nunca podías pedir un crédito a la banca. Cuando revisamos el panorama político de la fecha, se desarrollaba el segundo gobierno de Rafael Caldera y con él comienza la aplicación de la llamada Agenda Venezuela. Lejos de solucionar cualquier situación económica, estas medidas impulsadas por el entonces ministro de Planificación, Teodoro Pekov, iban de la mano con la política de recorte y liberación de precios que impuso en América Latina el Fondo Monetario Internacional. De un programa de estabilización y de ajuste suelen ser duros. Eso es exactamente un programa de estabilización, una operación. Exactamente un programa de estabilización.